aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Recordándoles que somos una organización 100% voluntaria, sin fines de lucro, y nuestra misión es sencilla, es educar, promover y celebrar las artes y la cultura de salvadoreños y sobre salvadoreños, tanto en El Salvador como en el mundo. Y qué mejor manera de celebrar que tener la presencia esta noche de David Rocha Cortés. Bienvenido, David, que nos va a presentar y nos ha hecho un gran regalo, le decía yo, escribiendo el libro Edmundo Barbero, Cartografía, Memoria, Teatro. Y para que nos pueda presentar y que se quede calladito por un momento, vamos a leer algunas de sus logros, ¿verdad? David, ahí donde lo ven ustedes, es docente del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es decir, de la UCA, nicaragüense, actualmente residiendo en San Salvador, es un crítico y coordinador de la Escuela de Espectadores de Teatro Luis Poma, titiritero, teatrólogo e investigador cultural. Tiene un máster en estudios culturales y es licenciado en arte teatral con especialidad en teatrología por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Como ustedes saben, a mí esa palabra me parece difícil de pronunciar y difícil de entender, pero es miembro del Teatro de Títeres Guachipilín, eso sí me gusta, por varios años, por 10 años, y es crítico de festivales internacionales de teatro en Cuba, Nicaragua, El Salvador. Sus trabajos académicos se centran en los estudios culturales, urbanos, sexualidad, memoria y arte, y en el 2019 publicó 2 libros en Nicaragua, Mirada zigzagueante, ensayos sobre el teatro nicaragüense y crónicas de la ciudad. Y en el 2021 tuve el gran placer de tenerlo aquí con nosotros presentando un libro que se llama Convergencias, una mirada a la poética teatral de Roberto Salomón. Y allí me empecé a enamorar de David Rocha Cortés. Así es que adelante, David, cuéntanos mucho sobre este libro y sobre todas las noches que no pudiste dormir haciendo esta investigación. Bueno, muchísimas gracias, Janet, siempre por la acogida. Para mí es más que un honor, es un placer poder estar siempre conversando con usted y también, bueno, con toda la gente que le interesa la cultura salvadoreña, que le interesa el arte salvadoreño y que es loable, ¿verdad? El trabajo que hace la gente por preservar su cultura, sus prácticas culturales dentro y fuera, ¿verdad? De esta geografía, de este llamado popularmente Pulgarcito de Centroamérica. Mire, quisiera yo un poco comentarles el proceso de trabajo de este libro, Edmundo Barbero, Cartografía, Memorias, Teatro, ¿verdad? Y tiene ese subtítulo porque son las 3 categorías de análisis que a mí me han servido para hilvanar, para poder, digamos, conectar este trabajo de archivo. El libro que ha sido editado y publicado por la editorial Delgado, ¿verdad? A través de su directora, Marta Elena Uribe, una persona a quien yo estoy infinitamente agradecido porque desde el inicio creyó en este proyecto y lo apoyó totalmente, ciegamente, ¿verdad? Este libro es una investigación sobre archivo. Es una investigación que está enmarcada en los 40 años de la muerte del maestro Edmundo Barbero, uno de los directores más importantes de la historia del teatro salvadoreño y que, ¿verdad? Al llegar al país, él es de origen español y que al llegar al país, pues ya tenía una larga y amplia trayectoria. Antes de empezarle a hablar de esto, ¿verdad? Quisiera volver sobre esta idea de cartografía, memorias, teatro. La cartografía a mí me permitió, ¿verdad? Como una posibilidad metodológica de hilvanar
y de organizar estos archivos en clave de memoria, ¿verdad? La cartografía es un método que a mí me gusta mucho y que desde que estaba en Cuba me enamoré de ella, ¿verdad? Estudiando. Hay un crítico teatral llamado Jorge Dubati, que es uno de los que trae este término urbanístico al mundo del teatro, y lo que él propone es que se pueden rastrear las poéticas, las prácticas, los saberes, los haceres de los artistas de la escena a partir de la territorialidad, a partir de los espacios territoriales, pero también a partir de esas formas de hacer y de comprender. Y a partir de ahí es la idea de cartografías. Memorias, por supuesto, porque estamos hablando de un trabajo de traer el pasado al presente, traer a dialogar ese pasado al presente. Y de teatro, porque bien, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre de teatro. Dos pulsiones principales, dos motores principales fueron el libro Convergencias, una mirada a la poética teatral de Roberto Salomón, en investigación en la que yo conozco la historia del teatro salvadoreño a partir de los testimonios y de la bibliografía que existe, y empiezo a entablar una relación con los años 50, ¿verdad? Y con esta época en la que tanto Edmundo Barbero como todos los actores, actrices y artistas en torno a Bellas Artes empezaron a trabajar e hicieron y fundaron, ¿verdad?, un nuevo camino para el teatro en El Salvador. Haciendo esta investigación, yo me encuentro con el nombre de Edmundo Barbero, me encuentro con el trabajo de Edmundo Barbero, y al terminar la investigación, al publicarla, se publicó en el 2021, me doy cuenta que al año siguiente, ¿verdad? Y aquí tengo el recorte de la prensa gráfica que anunciaba la muerte de Edmundo Barbero el 2 de febrero de 1982. Cuando termino Convergencias, se publica Convergencias, me doy cuenta que al año siguiente, en el 2022, se cumplen 40 años de la muerte de Edmundo Barbero. Entonces empiezo a trabajar un proyecto de investigación que gire en torno a la recuperación de esos archivos, ¿verdad? Y a la puesta en público de esos archivos. De esa manera, de esa insistencia, ¿verdad?, de esa pulsión, es que nace un libro estructurado en distintos capítulos. En el primer capítulo, que se titula Memorias de un actor que observa el mundo, que es un poco parafraseando el mismo título que Edmundo Barbero le da a sus memorias, publicadas a petición de la doctora Matilde Elena López en una revista, en la revista Caracol de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Una revista que tuvo una circulación, pero escasísima, casi que se sacaba una por año, ¿verdad? Y pude obtener las revistas. ¿Y qué pasa con estos textos? Es que en estos textos es el mismo Edmundo Barbero que cuenta, ¿verdad?, su vida artística antes de llegar a El Salvador. Edmundo Barbero es un artista que nace en una familia de teatristas en España y que crece como artista y como ser humano imbuido y rodeado por la escena cultural madrileña de la generación del 27. Entonces, todos estos artistas, Edmundo Barbero pertenece a esta generación de artistas, y también se apunta, se enlista en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Peleando en los frentes y haciendo teatro en los frentes, ¿verdad? Haciendo lo que llamaban el teatro de guerrillas. El teatro de guerrilla es un concepto que trabajan en ese momento y que hacen, y que también esta época compleja de la guerra civil es lo que hace también que Edmundo salga al exilio, ¿verdad?, de España y venga a América Latina. No obstante, otra cosa que me parece fundamental de estos textos, ¿verdad?, que nos dan pistas no solamente de quién era Edmundo Barbero, de la gente con la que trabajó, sino también de la formación de Edmundo Barbero dentro de los grupos de teatro más importantes de la historia española del mundo contemporáneo. Por ejemplo, el grupo de Gregorio Martínez Sierra, ¿verdad?, y Catalina Bárcena.
Edmundo Barbero trabaja con este grupo y este grupo es el primer grupo en España, en historia del teatro español, en que aplican el método Stanislavski, pero que también son los primeros en los que se avientan a hacer otro tipo de teatro que no sea el teatro decimonónico, canónico, logocéntrico. Su repertorio estaba compuesto, por supuesto, del teatro, ¿verdad? El clásico español, ¿verdad? Pero también habían ya atisbos, matices modernizantes, y uno de los grandes aportes es que son el primer grupo de teatro que monta El Maleficio de la Mariposa de Federico García Lorca, que es uno de los textos más difíciles de García Lorca de llevar al escenario, y lo hacen con actores. Entonces era una puesta en escena totalmente surrealista, ¿verdad? Imbuidos por este surrealismo lorquiano, con vestuarios totalmente fluorescentes. O sea, era una puesta en escena emblemática. Edmundo bebió y vivió todo este mundo, ¿verdad? De esa época, y también trabajó con dos de las tres grandes actrices de la escena española. Con la única que no trabajó fue con María Guerrero, pero trabajó con Rosario Pino y con Margarita Sirgu. Que Margarita Sirgu, Rosario Pino y María Guerrero son las tres grandes actrices de inicios de siglo en España. Y el primer capítulo de este libro, ¿verdad? Está compuesto por estos textos en los que Edmundo Barbero cuenta ese antecedente, ¿verdad? Antes de venir al Salvador. Aquí lo tenemos en la primera visita. Aquí está Edmundo Barbero, no sé si se ve el apuntador, pero está aquí detrás de esta palmera. Esta es en la primera vez que Edmundo viene a América, a Latinoamérica, en una gira con la compañía de arte, el Teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcenas, y hacen una gira por toda América Latina y el Caribe. Y tanto en México, en La Habana, como en Puerto Rico, tienen una aceptación increíble. Teatros abarrotados, ¿verdad? Gente queriendo entrar, y el repertorio que traían era un repertorio que mezclaba eso, ¿no? Lo clásico y lo contemporáneo. Esto es 1925 en esta gira en México. Aquí lo vemos, ¿verdad? Junto a Catalina Bárcenas. Esta es la Bárcenas. Y este es Edmundo Barbero, que ocupaba en ese momento la figura del primer galán, ¿verdad? En esta época, las compañías de teatro, si bien ya tenían atisbos modernizantes, siempre mantenían una estructura clásica, ¿verdad? Una estructura heredada de las compañías teatrales del siglo XIX. El segundo capítulo, ¿verdad?, que se llama Un director construyendo legado, es un capítulo en el que se hace énfasis en todo el trabajo que Edmundo Barbero hizo, tanto dirigiendo la dirección de teatro de la Dirección Nacional de Bellas Artes como el teatro universitario. Entonces hay crónicas, hay críticas, hay textos de periódico, hay textos de autoría de Edmundo Barbero, hay textos de Hugo Lindo, hay textos de Walter Benecke, ¿verdad? Hay textos también de Eunice Odio, ¿verdad? Que Eunice trabajó en El Salvador como periodista durante algún tiempo, y se evidencia, ¿verdad?, el trabajo pionero, el trabajo parteaguas que se hizo. Otra cosa importante de decir, que en el libro hay una serie de fotografías que yo digitalicé y que yo restauré en su mayoría, ¿verdad? Fotografías que vienen de distintos archivos. Uno de ellos es el archivo de la familia Barbero Herodier, que custodia la señora Claudia Herodier, hija de Edmundo Barbero y de la actriz Julia Herodier. También hay archivos de la familia de Camilo Minero, porque Camilo Minero fue por muchísimo tiempo el escenógrafo prácticamente oficial del grupo, del elenco estable de Bellas Artes, y Ana María Minero muy gentilmente me cedió, ¿verdad?, una copia de estas fotografías que son también utilizadas en el libro. Entonces el libro está acompañado también por una carga visual, por un archivo visual también, que es muy importante y muy decidor para que la gente pueda comprender e imaginarse lo que era el teatro en aquella época. Hay algo que a mí me pareció muy interesante, y es que al leer los textos clásicos de la historia del teatro en El Salvador,
siempre hay un énfasis en que el trabajo de Bellas Artes era un trabajo burgués, era un trabajo elitista, era un trabajo para poca gente, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas fotografías que dicen todo totalmente lo contrario. Y una de esas es esta fotografía que abre justamente el segundo capítulo, ¿verdad? Que vemos a Edmundo Barbero y a otro actor en escena, en el alcalde de Zalamea, y vemos, ¿verdad? Al público alrededor de ellos, y esto fue en Chinameca, en el poblado de Chinameca. Edmundo Barbero tenía una concepción, una idea del teatro para la gente, un teatro para el pueblo, y varias veces visitaron el interior del país cuando ningún otro grupo de teatro anterior a Bellas Artes lo había hecho o se atrevían a hacerlo, porque la forma de trabajo era girar claramente por los tres grandes teatros que habían en el país: Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Y otro grupo de teatro que tiene un trabajo similar a este es el grupo de teatro de Darío Cosier, también en la misma época, el grupo de teatro del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Que trabajaban en alianza con el Ministerio de Gobernación y eran los que hacían enteramente un trabajo en los pueblos. O sea, un trabajo que se salía de la capital. Pero también Edmundo Barbero, con el elenco estable de Bellas Artes, hizo ese trabajo. Hay algunas ideas que yo digo en el prólogo del libro, en el prólogo estudio del libro, también para dar algunos caminos que se pueden explorar más adelante, ya sea por mí o por otras personas, ¿verdad? Y es que el trabajo de Edmundo Barbero, tanto como director y como maestro, vincula la tradición clásica del teatro europeo con las vanguardias de la época. Y esto para mí es bien interesante porque es apenas en los años 50 cuando en El Salvador se empieza a hacer un teatro meramente de las vanguardias artísticas europeas de inicios del siglo XX, es decir, de los ismos. Es cuando vienen, ¿verdad? Sobre todo el existencialismo, sobre todo el existencialismo y el existencialismo francés y el existencialismo español, y se montan en escena y se ponen en la escena salvadoreña, y también eso posibilita que exista una generación de dramaturgos y dramaturgas que renuevan la forma de comprender la literatura dramática en El Salvador. Y eso es en buena medida gracias al trabajo y al repertorio de Bellas Artes. Por ejemplo, aquí tenemos dos escenas, ¿verdad? De dos espectáculos. A la izquierda pueden ver Los Justos de Albert Camus, ¿verdad? Que era, aquí tenemos, ay, se me olvida ahorita, se me olvidan los nombres. A la izquierda está René Alfonso Lacayo y a la derecha de sombrero está Eugenio Hernández Acosta, ¿verdad? Dos de las grandes figuras del teatro salvadoreño de esa época. Y a la derecha tenemos la escuela, el elenco de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que era distinto al elenco estable de Bellas Artes. Y yo quise hacer, digamos, un collage de composición de el boceto, ¿verdad? De Camilo Minero, porque Camilo Minero, como dije anteriormente, era prácticamente el escenógrafo y el bocetista oficial del elenco estable de Bellas Artes. Tenemos el boceto de Camilo Minero, ¿verdad? El vestido como queda en la realidad y la fotografía de la escena coloreada. Y esto era una obra que se llama El Degollado, que es un entremés de Lope de Vega, del teatro del siglo de oro español. ¿Y qué sucede con este entremés que a mí me parece fascinante? Era una obra que Edmundo Barbero utilizaba o que era recurrente en su repertorio para formar a jóvenes actores. Esta obra tengo 6 fechas de montaje de este espectáculo, tanto en los frentes de guerra de la Guerra Civil, como en Lima, como en Chile, como en El Salvador. El Degollado era un texto al que Edmundo Barbero recurría como texto iniciático de muchos actores y actrices. Otra cosa que me parece interesante en el trabajo
de Edmundo Barbero es que hay una marcada visión política basada en la construcción de un teatro nacional. Y esta idea, ¿verdad? A mí me pareció interesante porque cuando Edmundo Barbero viene a El Salvador, él logra capitalizar el talento preexistente, sobre todo los actores y las actrices que ya tenían una trayectoria en el grupo Los Amigos del Teatro, que fue uno de los grupos más importantes, ¿verdad? Antes, durante los años 30 y 40. De ahí sale, por ejemplo, Julia Herodier, René Alfonso Lacayo, ¿verdad? Que son dos figuras también muy importantes para, por solo decir dos nombres, ¿verdad? Para el teatro en El Salvador. Y Edmundo capitaliza ese elenco, capitaliza esos artistas, capitaliza también el trabajo de Camilo Minero, que desde 1935 se dedicaba a la cartelística en el Teatro Nacional de San Salvador. Él era escenógrafo y cartelista del Teatro Nacional de San Salvador y les insufla, les dota, les da otras herramientas que Edmundo Barbero había adquirido en su periplo, tanto en España como en Sudamérica. Y se crea otra generación, ¿verdad? Se crea otra forma de hacer teatro y al mismo tiempo se forman nuevos jóvenes, o en este caso jóvenes, ¿verdad? Se forman jóvenes dentro de la escuela de teatro de la Dirección Nacional de Bellas Artes. Entonces, la idea de construir, de visibilizar, de escenificar un teatro nacional también rompe con esa idea de que el teatro que se hacía en Bellas Artes era un teatro burgués, era un teatro para la élite. Otra cosa importante es la idea de un teatro para el pueblo. Edmundo Barbero difícilmente en sus textos se refiere al público. Dice el pueblo. Y aquí hay dos cosas que me parecen interesantes, dos fotografías que me parecieron interesantes. La de la izquierda es el Gran Teatro del Mundo, un auto sacramental que se estrenó en 1953, ¿verdad? Durante la Semana Santa de 1953. Y este auto sacramental se puso en Chinameca, ¿verdad? Fue una obra que se llevó con los camiones del Ministerio del Interior, se llevaron en camiones, se llevó toda la tarima, toda la escenografía y se puso en el poblado de Chinameca ante 2,000 personas. Pero lo que a mí más me llama la atención es la foto de la derecha, que es el estreno del Gran Teatro del Mundo durante la Semana Santa de 1953. Y fue la primera obra de teatro que se transmitió a través de un medio masivo de comunicación en vivo en El Salvador. La Radio Nacional transmitió en vivo el Gran Teatro del Mundo en ese abril de 1953. Y no obstante, las crónicas periodísticas dicen que aproximadamente 4,000 personas estaban en esa representación en la Plaza de la Libertad, ¿verdad? Porque se hizo en la Iglesia El Rosario. Eso que ven aquí, este edificio que ven aquí, es el antiguo frontis de lo que era la Iglesia El Rosario antes del edificio moderno que conocemos ahora. El tercer capítulo es una recopilación de textos escritos por Edmundo Barbero, donde se da cuenta del trabajo como cronista que él tenía, porque él era muy dado a escribir crónicas. De hecho, tiene un libro publicado, justamente se llama así, Crónicas, ¿verdad? Y también da cuenta de su trabajo como intelectual, como hombre de teatro, como pensador de teatro, sobre algunos dramaturgos y gente de teatro que fueron muy importantes en su trabajo, ¿verdad? Hay algunos textos que recuperé del libro Crónicas y hay otros textos que recuperé de la revista Cultura del Ministerio de Cultura. También, ¿verdad? Hay una cosa importante, ¿verdad? Que es el trabajo dentro del Teatro de Arte de la Universidad Nacional y el hito que en la primera vez en el Teatro Salvadoreño se presentó una obra durante 100 funciones consecutivas y fue Luz Negra de Álvaro Méndez Desleal.
Y aquí tenemos una escena del espectáculo, ¿verdad? Del estreno de la obra. Claro, aquí también hay que poner, digamos, cosas sobre la mesa. Fue una obra que se representó 100 veces, pero no las 100 veces estuvo a público lleno. Hubo funciones, porque comentan, ¿verdad? Recuerda la gente, hubo funciones sin público, pero la función se hizo. Y así también, otra cosa que me parece importante dentro del trabajo de Bellas Artes es la creación de un público. Contra viento y marea, Edmundo Barbero, tanto en el Teatro de Bellas Artes como en el Teatro Universitario, se empecinó en crear un público para teatro y para este tipo de teatro que producía. Esta es otra escena, ¿verdad? Otra escena de una obra que se llama Ha llegado un inspector, de Priestley. Y aquí vemos a Edmundo Barbero, a Julia Herodier, a Adelina de Gumero, y este actor no lo reconozco, no logré reconocerlo, ¿verdad? Porque la idea del teatro universitario, a diferencia del teatro de Bellas Artes, del elenco estable de teatro de Bellas Artes, el elenco estable del Teatro de Bellas Artes tenía la idea de hacer teatro, ¿verdad? Por la idea profesionalizante de construir un teatro en El Salvador, de construir un teatro profesional, de construir un teatro de calidad, de construir un teatro que mezclara lo más selecto de el mundo, ¿verdad? Y lo más selecto de El Salvador. Pero el teatro universitario nace con la idea de difundir la literatura dramática, es decir, de difundir los textos para teatro, ¿verdad? Y muchas de las puestas en escena se hacían en relación, muchas veces en coordinación, y esto es un texto del mismo Edmundo Barbero, del programa general, de la presentación general del teatro universitario, donde él expone la forma de trabajo de este grupo de estudiantes y de actores profesionales. Esto me pareció interesantísimo porque es una obra de producción nacional, Anastasio Rey, ¿verdad? De José Napoleón Rodríguez Ruiz. También, ¿verdad? Las diferencias, ¿no? De espectáculos. Tenemos las escenas cumbres de José Roberto Sea, ¿verdad? Un espectáculo más impresionista, si se quiere, ¿verdad? Por la forma en la que están vestidos los actores, por la forma también de construir el escenario. Pero por otro lado tenemos La Mandrágora, de Maquiavelo, 1969, y abajo La Cantante Calva, de Ionesco, que es la primera vez en El Salvador que se monta este espectáculo, en 1962, y también, según Edmundo Barbero, es la primera vez que se monta en español. Esto es un poco de lo que pueden encontrar en el libro. La verdad, para mí, haber hecho esta investigación fue muy apasionante. Fue también muy, hasta cierto punto también, mucho una cuesta arriba, porque construir un archivo de la memoria escénica, conseguir un archivo, organizar un archivo de la memoria escénica, siempre es difícil. Siempre es difícil, sobre todo en países como los nuestros, que tienden a olvidar muy fácilmente. Entonces sirva este trabajo en realidad para homenajear no solamente a uno de los artistas, directores más importantes del teatro salvadoreño, sino también para homenajear y que quede, ¿verdad? Para estas generaciones que no vivieron esa época, quede un documento que recuerde también a muchos y muchas actrices, actores, escenógrafos, críticos, productores que hicieron posible también que hoy por hoy el teatro salvadoreño tenga la calidad que tiene. Bueno, excelente presentación del libro. Por supuesto, para mí que tuve la oportunidad de leerlo, decirle a nuestro público que tienen que leerlo porque fue una mirada íntima, porque al mismo tiempo sabes que tienes, por ejemplo, la visión de su hija, de Claudia Herodier, que presenta a su padre como ella lo ve. Entonces, no es lo ve desde adentro, con sus anécdotas, con su personalidad, con sus historias, ¿no? Entonces, con sus recuerdos. Entonces, yo creo que en la primera parte que tú hablas,
tiene no solamente tu análisis de lo que vamos a leer, sino esa mirada íntima de parte de Claudia, que me pareció excepcional y muy tierna y a la vez muy realista, ¿no? El libro abre justamente con esos dos textos. Por un lado, ¿verdad? Mi mirada teórica, técnica de la organización de la investigación y explicando, digamos, los porqués sobre Edmundo Barbero y de algunas miradas que yo tengo sobre el trabajo de Edmundo Barbero, aunque sea desarrollada de una manera, ¿verdad? Mínima. Y el otro texto es un texto también que se publicó primero en la revista Pórtico, una revista del Ministerio de Justicia, que no sé si todavía sigue circulando, y fue cuando en los años 2000, 2001, me parece 2002, eh, el que fue hijo del rector, me parece que eso fue lo que me explicó doña Claudia, el hijo del rector de la Universidad de El Salvador de aquella época, decidió hacer un homenaje a Edmundo Barbero, porque una de las cosas terribles, si bien Edmundo dio mucho por este país, una de las cosas terribles fue su salida de la dirección de teatro de Bellas Artes y su expulsión del país, porque por distintas razones internas, ¿verdad? Por luchas de poder incluso, a Edmundo Barbero no le renovaron sus papeles como migrante, ¿verdad? No le renovaron sus papeles de residencia. La Universidad Nacional del Salvador creó el teatro universitario para que Edmundo Barbero se quedara en El Salvador y aún así no lo hicieron, ¿verdad? Edmundo se tuvo que ir durante un año, me parece, o dos, y después regresó a tomar las riendas, la dirección del teatro universitario. Entonces, en ese año 2000 se hizo un homenaje, ¿verdad? Un poco para salvar, ¿verdad? O para limpiar ese acto terrible que se le hizo al Mundo Barbero en los años 60 y se publicó esta revista donde está contenido ese texto de Claudia Herodier, que a mí también me parece un texto hermoso porque no solamente cuenta el trabajo del mundo antes de llegar a El Salvador, sino que da esa mirada del gran ser humano y del gran corazón que tenía Edmundo Barbero. Pero sabes que una de las cosas que me encantó también conocer de él y que me hace identificarlo con la lucha del salvadoreño es que Edmundo Barbero fue refugiado. Él tuvo que salir de su patria. Luego llega a Chile, tiene que salir de Chile. Llega a Argentina, tiene que salir de Argentina. Llega a Perú, crea una escuela y también debido a todos los cambios políticos tiene que salir. Es decir, es como un comienzo permanente y me hace pensar, ¿sabes? La vida del teatrero, que es poner en escena, crear una cosa y luego dejarla, crear otra y dejarla, crear otra y dejarla. Es decir, que cada obra, ¿no? Cada país en el que él vivió eran obras enteras que se quedaban y él tenía que salir adelante. Es una... me impactó eso porque El Salvador vino con tanta experiencia y con tanta dolor también, ¿verdad? De ver que dio tanto al país y el país mismo lo expulsa, ¿verdad? Eso es sumamente interesante lo que usted acota, Janet, porque es una vida constante de exilios, ¿verdad? De hecho, la primera vez que Edmundo Barbero regresa a España después de su salida de la guerra civil fue en los años 80, antes de su muerte, cuando se le hace un homenaje, ¿verdad? Y se le dedica un festival de teatro latinoamericano que se hizo en España y se le da un reconocimiento. Hay una foto hermosísima que pude ver y es Edmundo Barbero ya anciano, ¿verdad? Anciano,
de 80 y algo de años, viendo a través del tren, viendo su país a través de la ventana del tren y con ojos aguados. Era doña Claudia Herodier acompañó a su padre en ese momento y fue un momento, me decía ella, un momento de mucha emoción, ¿verdad? Pero también Edmundo sabía que su lugar era aquí, en El Salvador. De hecho, Claudia le dijo, ¿te vas a quedar o te querés quedar o querés que nos quedemos? Y él le dijo, no, en El Salvador está mi familia y todo el trabajo que yo he hecho. Y de hecho, en El Salvador, el trabajo del Mundo Barbero eh, fueron 30 años constantes de trabajo que hizo aquí en El Salvador. O sea, aquí publicó sus libros, aquí hizo familia, aquí encontró el amor de su vida, aquí construyó una familia junto a Julia Herodier y sus dos hijos, Claudia y Luis. Aquí también tuvo hijos teatrales, ¿verdad? Aquí también fundó una línea del teatro salvadoreño. Entonces yo creo que Edmundo Barbero tenía mucho amor por El Salvador, mucho amor por este país. No, y en realidad era tan importante que lo trajeras de nuevo a la vista, porque se pasaron, bueno, hemos pasado, por supuesto, por todos los traumas que pasó la universidad, tantas veces que la universidad fue intervenida, y todo lo que estaba dentro también fue destruido, sobre todo en las artes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha quedado? Olvídate, digamos, de literatura, de todo. Ha sido muy afectada la universidad. Y de hecho a mí me costó bastante poder encontrar ciertos documentos, ¿verdad? Tanto en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la UES, encontré algunas cosas y también en la biblioteca de la UCA. Pero sí, en realidad fue un trabajo complejo, sobre todo por eso mismo que usted señala, ¿verdad? Por las distintas peripecias y cosas terribles que tuvo que vivir la Universidad Nacional. No, y entonces pone al teatro, con todo lo que estaba pasando, el teatro queriendo ser para el pueblo y un reflejo de lo que está pasando en el pueblo, porque el teatro mismo es un diálogo entre los actores y lo que quiere decir el autor de esa pieza y el público. Entonces, tiene que tener nexos, tiene que llegar a ese público. Y ante todas las convulsiones que estaban constantes en el país, el teatro siempre ha sido el caballito de batalla, digamos, el que ha ido frente, ¿no? Y eso tiene consecuencias. Totalmente. Hay una cosa que a mí me parece interesante y aquí estoy viendo, ¿verdad? Para no pecar de bocón, el CERTAL, ¿verdad? El Centro Español para las Relaciones con el Teatro de América Latina hizo el primer encuentro de teatro España-América Latina, ¿verdad? Y en ese encuentro, en el marco de ese encuentro, es que Edmundo Barbero regresa a España y se le condecora con la Orden del Mérito Civil en grado de comendador, otorgada por el rey Juan Carlos de España. Esto es una información que la pueden encontrar, que está ahí en el texto de Claudia, que me parece muy emotivo ese momento. Volviendo a lo que usted me decía, Janet, para mí no se puede ver el trabajo de Mario Tenorio y el trabajo de Norman Douglas en, ¿verdad? Ese giro experimental, ese giro político, ese giro de laboratorio que se hace dentro de la universidad, dentro del teatro universitario, sin comprender el trabajo de Edmundo Barbero dentro del teatro universitario. Y esa idea de lo político, esa idea de el teatro para el pueblo, también es una de las escuelas que Edmundo Barbero deja en el teatro universitario de la UES. Y eso para mí es muy importante señalar porque muchas veces tendemos siempre, sobre todo los artistas, somos expertos en ser los primeros en todo.
Sin embargo, tenemos tatas, tenemos mamas, tenemos antecesores que dejan huellas, tenemos maestros, indiscutible, tenemos maestros. Y cuando yo veo, por ejemplo, el repertorio del teatro, hay una obra que marca también un antes y un después dentro del teatro universitario y es Esperando a Godot. Esperando a Godot dicen que fue un revuelo enorme en la Universidad Nacional y dentro de los estudiantes de distintas facultades, porque claramente mostraba, ¿verdad? O al menos las audiencias se sentían reflejadas en ese sentir de esperar a que alguien iba a venir o de que algo iba a pasar, que en el caso de Godot, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? De la antesala de la guerra en El Salvador. A los cruentos, ¿verdad? Los complejos años 70 y los jóvenes estaban muy metidos con Esperando a Godot. Pero también otra cosa interesante es que muchos dramaturgos que estaban vinculados como el caso de José Napoleón Rodríguez, la doctora Matilde Elena López, Roberto Sea, son autores de un tipo de teatro, de una estructura de texto literario que está muy en relación con las formas, las poéticas, las estéticas teatrales. Mundo Barbero ponía en escena tanto en su primera etapa en el elenco, con el elenco de Bellas Artes, pero con más fuerza en el universitario de la UAS. ¿Verdad? En esa época se montó también a Bertolt Brecht, ¿verdad? Se montaron los fusiles de la madre Carrár, ¿verdad? También se montaron Esperando a Godot, se montaron las escenas cumbres, anteriormente, se montaron obras de Pirandello. Entonces, había también un sentir, dentro de ese repertorio universal, había también un sentir muy político que estoy seguro que incidió totalmente en esas nuevas maneras de hacer teatro. No, y yo creo que no solamente de hacer teatro, sino que era un reto para esa descripción en el cual él ve esa interrelación entre todas las humanidades y el teatro, ¿verdad? Es decir, que tenía una visión mayor y diferente a lo que normalmente quiere marginalizarse. Aquí está el teatro, aquí está música, aquí está literatura, pero no una integración para que los estudiantes pudieran ver por qué el arte, para qué sirve el arte y, por supuesto, por qué el teatro, ¿verdad? ¿Por qué el teatro y su rol? A mí me pareció también muy interesante la manera en la cual él habla constantemente de los diferentes autores y cómo lo afectan a él y cómo lo interesante del Mundo Barbero es que él fue actor primero, hijo de actores, entonces su abordaje tiene una profundidad muy grande porque está basado en su rol directamente en escena. Me parece a mí, pues así lo siento, ¿no? Que tiene mucha fuerza. ¿Y tú cómo lo viste en ese sentido? David, te me has quedado... Una de las cosas que descubro al leer algunos textos que él mismo escribió. ¿Aló? Ya regresaste. Dale, que estabas paralizado. Dale, David. Ahí está. Sí. Una de las cosas que me pareció interesante fue justamente ese trabajo de lo actoral, ese trabajo como actor, ¿verdad? Porque una de las cosas que saltan a la vista, ¿verdad? Es estamos hablando de un teatro que estaba anclado en la texto, se respetaba, donde había una cuestión con la dicción, con el buen decir, etcétera, etcétera. Edmundo Barbero tenía
no tenía una receta para, ¿verdad? Él bebía desde los clásicos, ¿verdad? Como este texto de Antoine, del teatro de Antoine, que ahorita se me escapa el nombre, pero también había otro texto que es El arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, que Edmundo lo manejaba al dedillo, ¿verdad? La paradoja, también estaba otro texto que se llama La paradoja del comediante, ¿verdad? Que son textos clásicos, ¿verdad? Textos clásicos eh, del mundo del teatro y del mundo de la actuación. Y André Antoine, que es uno, digamos, de los modernizadores con la idea del teatro naturalista, tiene un texto que ahorita se me va y lo estoy buscando por aquí, que también era un texto del que Edmundo Barbero bebía mucho. También, asimismo, algunas ideas del método Stanislavski y también algunas ideas del distanciamiento brechtiano, ¿verdad? Entonces, en el trabajo de Edmundo Barbero hay una mezcla propia de la modernidad de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde hay una convergencia, donde hay una vida cruzada de distintas maneras de hacer teatro. Y también como actor, Edmundo pasó tanto por el teatro como por el cine. ¿Verdad? Trabajó en varias películas de Buñuel y en varias producciones de Sudamérica. Entonces, tenía esa doble capacidad de actuar, de dirigir, pero también de enseñar, un método que no era un método cerrado, sino que siempre era un método que bebía de distintas corrientes, también en dependencia de el estilo de la obra que se iba a montar. Bueno, fíjate que lastimosamente, David, vieras qué cortada se está oyendo tu presentación, sobre todo esta segunda parte. Te quiero decir que es importante, la gente está preguntando a dónde pueden comprar el libro. Y de nuevo decirles el título. Eduardo es Edmundo Barbero, cartografía, memoria, teatro. Dime, ¿a dónde se puede comprar? El libro se puede comprar en la Universidad José Matías Delgado, en San Salvador, y también en la librería de la Universidad Centroamericana, en la librería de la UCA. Son hasta ahora los dos puntos de venta donde el libro se está distribuyendo, solamente en San Salvador. Bueno, están con nosotros Mariate Escalona, Connie Elías, Carlos Medina, Edgardo Ramírez, Karina Maya, David Ernesto Escoto, Marlon Carranza, Tili Perdomo, Connie dice, todos diciéndome también que es una lástima que se te oye tan cortado. Karina Maya. Es que hay una WhatsApp. Está lloviendo allá, ¿verdad? Está lloviendo ahorita. Creo que está a punto de caer por aquí. Bueno, pues Karina Maya dice, excelente, Luisa Carmú, muchas felicidades, Alexandra Castillo, Marco Echeverría, saludos desde TC. Bueno, gracias a nuestro público, estamos muy contentos de que estén con nosotros y que compartan esta presentación porque la verdad es una historia del desarrollo del teatro mundial y en El Salvador, porque eso es lo que siento que es como, para mí fue una educación teatral, en efecto, y muy agradecida al respecto, porque no tenemos la oportunidad de en un solo libro tener esa visión tan amplia. Y felicitarte porque escogiste también a muchos salvadoreños que hablaran sobre Edmundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
se siente él como salvadoreño. A pesar de ser español, él se mete en la vida de salvadoreño y ama El Salvador. Quería que nos contaras un poco más. Espero que con la tormenta te podamos oír. Que nos digas cómo es que cierra este libro, ¿verdad? Y las reflexiones mismas al final que me parecieron interesantes. Bueno, este libro ha sido un trabajo, ¿verdad? Una investigación de archivo, ¿verdad? En el sentido de poder organizar, poder reconstruir o al menos poder antes, sobre todo del teatro en El Salvador, ¿verdad? Y ha sido hurgar en esa memoria, hurgar en ese pasado, visibilizar ese pasado, para traerlo al presente, que para mí es uno de los trabajos que con más énfasis durante los últimos 10 años de mi vida, ¿verdad? Tanto en Nicaragua como aquí en El Salvador. Es también una oportunidad, ¿verdad? Creería yo, no es una investigación cerrada en absoluto, es una investigación más bien que deja muchos caminos abiertos, muchas preguntas, muchos nombres. Por ejemplo, qué interesante y qué lindo sería rastrear el mundo del diseño escénico en el teatro salvadoreño, el trabajo de Camilo Minero como escenógrafo, como artista de la escena, artista visual para la escena, el trabajo de Julia Herodier, no solamente como una brillante actriz, sino como una brillante vestuarista, constructora, hacedora de vestuarios y utilería de época. El 90% de vestuarios de las obras de Bellas Artes eran costurados por el taller del elenco estable, pero también supervisados y muchas veces hechos por Julia Herodier. Y era una mujer totalmente autodidacta porque ella no estudió diseño, nada, ¿verdad? Pero tenía esa pasión también por el vestuario. También queda pensar, ¿verdad?, en esos otros actores, en esas otras actrices, en los legados que esas escuelas de teatro construyeron y dejaron para El Salvador, pero también es pensar en cómo estos imaginarios nacionales, estos contextos también culturales, producen un tipo de teatro específico y que ese teatro es legado para la historia y para la memoria. Ojalá, ¿verdad?, que la gente que tenga en sus manos el libro sea seducida para seguir pensando el pasado no solamente de la escena salvadoreña, sino también de las artes en general. Excelente. Mira, fíjate que me solicitan, me gustaría que entraras de nuevo a tu presentación y Sí. pongas el título del libro para que cerremos con eso, porque mucha gente no lo ha podido oír bien y Ahí está. ahí está. Edmundo Barbero, Cartografía, Memorias, Teatro. Eso es excelente porque de esa manera dejamos que todos tomen nota y, por supuesto, agradecida a ti por haber hecho esta investigación y hacernos este gran regalo de conocer a don Edmundo Barbero y conocer más sobre el teatro salvadoreño y sobre todos aquellos que nos han hecho este gran regalo de crear una audiencia, porque antes de eso no había audiencia para teatro, porque no se presentaba el teatro. Entonces, gracias, David, muchas gracias a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Y con eso, y debido a que está lloviendo a cántaros, vamos a cerrar esta noche. Muchísimas gracias a todos y
con mucha ilusión de volver a conocer otro de tus trabajos muy prontamente. Y gracias, David. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias por el espacio.